Grabando. Buenas tardes, queridos alumnos. Entonces vamos a partir nuestra sesión. Ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a organizar la información y los documentos que yo tengo que subir al aula virtual. Así que voy a proyectar un video y para los que no ven el video, les voy a pedir que por favor vayan al enlace que acabo de poner ahí en el chat. ¿Okay? Entonces, compartir pantalla. Ustedes me van a decir si es que se ve y si es que no se ve, ustedes van a sus enlaces, por favor. ¿Ok? Of their responsiveness to authority. Responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part. So, a week after the seminar, I arranged to test the limits of their responsiveness to authority. So, a week ago, I arranged for them to take part in what they now think is a piece of unfilmed academic research at a university and nothing to do with the show, supposedly looking into the effects of punishment on learning. And they believe now that this is part of their growth process. In fact, it was a reenactment of a powerful experiment conducted by Stanley Milgram in 1963 to look at how normal people can commit atrocious acts simply because they're
¿Están pudiendo ver y escuchar? Profe, Ya, ¿ahí me profe. escuchan a mí? Sí, es que el video no se escucha. Sí, yo lo escucho súper bien. No, no sé qué opción poner para que lo escuchen, pero ¿el otro lo escucharon o ninguno de los dos se escuchó? Yo por lo menos el anterior no tampoco lo escuché, pero lo tuve que ver en el link. ¿Y los otros compañeros logran tener bien su audio con el video? Yo Claro, tampoco debe ser por escuchaba eso. nada, profe. Por eso les pedía que si podían ir al link que está en el chat y verlos desde ahí, es mucho más fácil para que lo puedan ver. Yo acabo de terminar el video, profe. Ya, lo pudiste ver desde el link. Sí. Sí, Profe, este es un segundo video, ¿cierto? sí, íbamos a ver el segundo video, que justamente toda la explicación que hace respecto como de la contextualización de la primera parte, que es por qué se gesta y cómo es que se desarrolla el experimento de Milgram. Pero, ¿hay un segundo video? ¿Ahora? Sí, este es el segundo. El primero lo terminé de ver hace poco igual. Sí, lo que me interesa saber es que si todos lo ven sin audio, si todos lo ven entrecortado, porque lo otro sería que yo lo siga proyectando acá, que se queda grabado acá y después lo pueden ver acá, pero eso nos limita para el análisis. ¿Cómo se llama? Silencio el Zoom y escucho el video. Yo hago lo mismo. ¿Hacemos un intento? Si es que van al link del chat. No, sí, voy a poner el video el segundo. Ahí le quiero preguntar algo a Gustavo. ¿Cómo silencia el Zoom? Poní clic derecho en altavoces y te sale la opción de abrir mezclador de volumen. Y te salen como todas las cosas del computador que tiene volumen. Y le bajáis el zoom al máximo. O lo silenciáis que sale silenciar zoom. Ya, Vale, gracias. de nada. Ya. Profe, empezó a ver el video, el segundo. Ya, lo voy a empezar a proyectar entonces, ¿ok? Ya. Ya chicos, gracias. Que tenía el castigo sobre el aprendizaje de los campos de exterminio. Son unos resultados que a día de hoy nos siguen sorprendiendo. Vamos a ver. Este trabajo comenzó poco después del juicio contra Adolf Eichmann por
Ok. ¿Cómo van? Yo, profe, ya terminé. Ya, y a algunos les falta todavía. Vayan avisándome, ¿ya? Voy a terminar, profe. Ya, profe, terminé. ¿Ahora sí? Ok. Sí, profe. Ahí a Francisco le falta 1 minuto, así que se lo tenemos que dar. Chiquillos, ahí mientras Francisco va terminando, ¿en qué los hace pensar el video que vimos del experimento de Milgram? En la capacidad de las personas para obedecer cuando reciben órdenes de terceras personas, porque se Ya, quitan las responsabilidades de sus actos. perfecto. Ujú. Si en la actualidad nos sometieran a nosotros, los que estamos aquí en esta reunión presente, a participar de un experimento así y justamente tener que ser el profesor que tiene que aplicar la corriente al alumno cuando responde mal, ¿qué creen que nosotros hiciéramos? La verdad, yo creo que nadie ya se pasaría porque ya sabemos como el resultado y la idea del experimento, ¿no? No, pero Pero sería pensemos que no sabemos de qué que es no un sabemos experimento, nada. pues. Piensen en otras personas, que no seamos nosotros así como... Yo creo que sí lo harían. ¿Ya? Yo también Igual, creo. igual yo Sí, creo que sería menor, sí, porque igual. sabe que igual hemos estado tenemos, o sea, hay mucho y mucho y nos enseñan mucho de derechos humanos, entonces es Sí, un cuestionamiento que es moderno, ujú. entonces algo que ya de hecho mucha gente deja de trabajar porque no le gusta la pega o qué motivo, entonces obedecer igual es cuestionable hoy en día, Claro, bajaría bastante. Mm. ¿Y ustedes creen que si el experimento lo hubiesen como realizado mujeres, las mujeres hubiesen sido las profesoras aplicando la corriente, ¿cómo habría sido la reacción? ¿Habría habido alguna diferencia? Así hipoteticemos nomás, po.
Yo creo que lo hubieran hecho igual, pero que parara más rápido antes. Ya, antes de llegar a al máximo Sí. voltaje para aplicar la corriente. ¿Por qué creen que los seres humanos hacemos caso? ¿Qué cosas son las que hacen que seamos obedientes? En mi parecer, Ujú. yo creo que es la falta de información. Generalmente siempre desconfiamos de lo que sabemos y le damos esa responsabilidad a otro. O sea, cuando alguien te da una orden, uno generalmente está en una posición de que esa persona sabe lo que hace o administra lo que hace y que esa orden va a ayudar al resto o va a ayudar en lo que estaba haciendo. En este caso es este experimento. Las personas se sentían parte de ello, entonces como ellos le explicaban a manera muy redundada, sin como dar datos del estudio ni de nada de qué era el experimento, dentro de su ignorancia cumplían con lo que le ordenaba, sin saber para qué verdaderamente era el experimento. Oye, pero nosotros podríamos vincular el comportamiento en este caso del aplicar la corriente del profesor al alumno a otros contextos, o incluso cosas que han pasado acá en el país en este último año, Como lo de Carabineros, directamente. o lo de las Fuerzas Armadas, cuando de repente hay tema de toque de queda y en más de alguno, al principio, ¿se acuerdan? Cuando fue el tema del estallido social, que algunos también hicieron abuso de poder. ¿Qué discrimina ahí en el tema como de querer abusar del poder? Porque una cosa, como decía el experimento, era cuando yo me siento culpable es porque fui yo la persona que decidió infligir el daño. En este caso yo estoy siendo obligado, ¿cierto? Y así como soy obligado, podría tener yo la capacidad de decidir y decir, no, sabéis que aunque me estés obligando, yo no lo hago. Pero en el ejercicio que vimos, la gente temerosamente pareciera ser que algo no le quería fallar. Porque ninguno se paró y se fue, pues de hecho en el primer video que vimos era la segunda vez, ya no siquiera segunda vez, yo creo no sé qué número de vez, que han hecho este experimento en distintos contextos, porque de hecho la misma ropa de los participantes se veía súper actualizada, ¿se fijaron en eso? Profe, yo creo que es porque enseñan eso, es como que siempre nos dicen que tenemos que obedecer y como hacer caso al que sabe más. Por eso yo creo que es como, no puedo fallar porque él tiene razón, o sea, tengo que hacerle caso. Y ustedes, por ejemplo, en sus experiencias de socialización familiar, ¿eran obedientes? ¿Qué decían los papás de ustedes? ¿Eran súper porfiados? ¿Eran obedientes? ¿Cómo eran ustedes? Era atrevido, Ya, era porque atrevido. es Ya, la típica, en verdad, que a mis viejos nunca les gusta que los contraargumentara o algo así. Como ya, que de diera base. Yo desde chico igual he sido bueno para discutir y me cargan la injusticia, en verdad. Y odio a muerte ver una, entonces igual cuando mis viejos cometían como injusticia hacia mí, ya sea por mi edad o por cualquier cosa, igual como que siempre trataba de llevar la contraria. ya. Confrontaba esto. ¿Te Yo era resistías? obediente, pero contestadora. Obediente pero contestadora, ¿ya? Sí. Yo era porfiada. ¿Ya? ¿Y qué hacían los papás cuando ustedes eran porfiados? ¿Amenazaban, sancionaban, castigaban, daban un coscacho? Castigaban. Sí, me A mí castigaban me nomás. castigaban. Era. Y los castigos eran así como macabros, o sea, porque la idea sería como vincular con el grado de sanción. Porque si la sanción es no vas a comer frutillas a la noche, es como que ya me da lo mismo, si total como mañana o como otro día. Pero si la sanción es no vas a más fiestas en todo el año. A mí me quitaban la televisión. A mí Ya, igual. A mí, por Sí. ejemplo, si me decían que no salga y yo salía igual, después me castigaban de que no salía, por ejemplo, en 5 días o una semana, algo así. ya, de lunes a viernes, o sea, el fin de semana podía salir. Sí, Por po. ejemplo, a mí no me gustaban las sopas cuando era cabra chica. De ¿Ya? hecho, nunca me gustaba. Y si yo, por ejemplo, se la daba al perro, mi mamá me hacía comerme 2 platos de cazuela. Ah, ya. Y yo, no, horrible. Ujú. Oye, ¿y cómo creen que vive la persona que ejerce el castigo? El papá, por ejemplo. ¿Cómo lo sentirá eso?
¿Le gustará? ¿Lo disfrutará? Porque, por ejemplo, en el caso de los papás, cuando nos castigan, ellos están tomando la decisión de castigarnos, nadie los está obligando. ¿Cómo creen que se siente tener poder? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido poder? Yo a veces cuando me toca quedarme con mi sobrino, no sé si cuenta. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando se manda a embarrar, mi hermana me dice que lo tengo que castigar si se porta muy mal. Por ejemplo, hay un grado de maldad en lo que él hace. ¿Y cómo Entonces se le ya atribuye ese grado de maldad? ¿Uno podría decir ahí en ese caso que el niño es maldadoso? ¿Lo hace con no, intención? sí, es que cuando uno le dice a la primera súper bien, así, y él lo sigue haciendo, ya uno tiene que ponerse más pesado, como para que él note que uno está enojado o que lo que está haciendo está incorrecto. Mira, ahí Francisco Abarca nos pone el comentario y dice, por lo visto en el video se nota que las personas siguen las órdenes con culpa, pero las siguen, po. Igual lo hacen. Sí, eso es lo curioso. Como en nosotros, como decían algunos compañeros, desde chiquitito, más que mal, nos han enseñado a respetar y a seguir órdenes de ciertas personas que simbolizan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si a ti tu hermano te manda a hacer algo que tú no quieres, la percepción que tú tienes de tu hermano va a ser lo que va a primar entre si tú ejecutas o no ejecutas lo que él te está pidiendo. Pero si te lo pide tu jefe, o te lo pide tu papá, o te lo pide el director de la escuela, claramente hay un peso emocional y una percepción distinta de la persona que me está pidiendo una determinada solicitud para que yo la ejecute o no. ¿Se entiende? Sí, es que uno igual piensa en las repercusiones que pueden haber. Ya, piensa en las repercusiones que pueden haber, y Francisco nuevamente dice, debe depender del asunto. ¿Cómo así? Escríbame un texto más largo para poder entender lo que usted quiere decir. Porque claramente dependen de distintos factores. Cuando algunos de ustedes decían, yo era porfiado, yo era atrevido, ¿esos rasgos a qué pertenecen? ¿Son rasgos de? Ahí Francisco dice, cada trabajo tiene estamentos, jerarquías y códigos de ética. Claro, pues códigos, ¿verdad? Pero también hay una capacidad de la persona de poder discriminar o discernir lo que está bien de lo que no está bien. Ahora, claramente hay personas que son súper apegadas a los procedimientos y cuando esas personas son muy apegadas a los procedimientos, a los procesos, a lo que te están diciendo, esa persona puede cometer ciertos tipos de actos porque es más bien como estructurada, es rígida, se apega a las normas, entonces no va a ir a cuestionar, ¿ya? ¿Me escuchó? ¿Me oyen? Sí, profe. Ya. No importa si no me ven, pero que aunque me escuchen estoy súper bien. Bueno, hacía todas estas preguntas como para ir visualizando cómo nosotros también vamos identificando los fenómenos sociales y porque ya les he mencionado en otros momentos por qué es importante hablar de los fenómenos sociales, porque nosotros, los seres humanos, somos personas que interactuamos, que vivimos en sociedad, compartimos y convivimos con el de al lado, con el de arriba en un departamento, con el vecino, con la gente de la oficina después, con los compañeros de universidad y siempre estamos en situaciones en donde tenemos que interactuar, tenemos que negociar, tenemos que resolver conflictos, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero hay aspectos que tienen que ver con el contexto, hay aspectos que tienen que ver con alguna figura de autoridad que nos puede imponer alguna situación y también otros rasgos tienen que ver con la persona, ¿ya? Entonces, la personalidad del sujeto es la que de cierta manera define también qué tan obediente o qué tan desobediente va a poder ser. Por supuesto, vinculándolo al tema de la socialización que hablábamos hace unos días atrás, de qué observo yo como consecuencias para hacer o no hacer determinado comportamiento, ¿ya? Por ejemplo,
si una persona en un trabajo se le dice que tiene que entregar un informe el día martes y esa persona no lo entrega el día martes, lo entrega el día miércoles en la mañana y no da ninguna justificación ni ninguna explicación. El jefe a lo más lo recibe con una cara de 3 metros, pero recibe el informe y no le dice nada al trabajador. Vuelve a pasar varios meses, se le vuelve a solicitar a la misma persona un informe para el día martes y esa persona nuevamente no tiene el informe el día martes, pero ahora le entrega el día jueves. No avisó, no pidió disculpas, no informó de nada, entonces el jefe nuevamente viene y recepciona el informe y no le dice nada. Entonces la persona, ya con un segundo evento de esa naturaleza en el trabajo, y probablemente muchos en su vida personal, va interpretando que en realidad atrasarse la entrega de un informe no tiene ningún impacto, porque no hay una sanción. Es decir, a lo más me tengo que bancar la cara de 3 metros del jefe, pero después de un rato se le pasa. Entonces, cuando la persona empieza a tener ese tipo de funcionamiento, por lo general está vinculado a sus rasgos de personalidad, ¿ya? Esa persona es altamente probable que tienda a siempre estar entregando las cosas atrasadas, que tenga un mal control del tiempo, incluso que no entienda ciertas normas sociales como el cumplir con las fechas límites que por algo se las están sugiriendo, ¿ya? O solicitando. Entonces, el trabajo que ustedes van a desarrollar... También. No, es que se había quedado pegado, profe. Ah, ya, ¿pero me oyen ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, el trabajo que ustedes van a desarrollar justamente va a tener que ver con un texto que yo les voy a enviar. El texto es antiguo, es de la Universidad de Concepción, pero tiene todavía muchos matices que son actualizados, o sea, que aún se viven en la actualidad respecto de las teorías que explican los aspectos de la psicología social y los aspectos de la influencia del medio en nuestro comportamiento. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en ese texto va a ser... Perdón, disculpe. Dígame. 2 preguntas respecto al trabajo. Primero, ¿le llegó en mi correo? Sí, me han llegado todos los correos. Ah, ya, perfecto. ¿Y se pudo meter al link que le mandé? Todavía no reviso correos. Viste que hoy día es recién día martes y estuve toda la Ah, ya, mañana no lo he en revisado, clase. ya. ¿Ya? Ya, no se preocupe. Ya. Y son los mismos grupos, ¿no? Sí, tienen que seguir trabajando con los mismos grupos. Aparte, ya que mencionaste eso, Vale. aprovecho de preguntar, ¿cómo estuvo la experiencia de trabajar con los grupos que estuvieron en este primer trabajo? Bien, por lo menos yo creo que bien. Ahí como que escucho silencio. ¿El resto de los participantes de los grupos? Bueno, en nuestro caso, con Constanza y Cata, hemos trabajado antes, entonces Entonces estamos fluye. más acostumbrados ya nosotros mismos. Tenemos nuestras fórmulas de trabajo y todo. Confianza, entonces algo un poco más, por ejemplo, un poco más relajante. Yo, de lo personal, igual he trabajado con esta gente del grupo y nada que decir de ellos, son un curso súper bacán, nada que decir. Ya, Pero claramente con mis 2 compañeras, como trabajé la mayor parte del semestre con ellas, como que sabemos la otra forma de trabajar, nos organizamos más rápido y todo eso. ya, Tenemos como sinergia. ya. Muy bien, o sea, va a ser seguir siendo placentero por lo que tú describes hacer este otro trabajo. A mí ¿Te me- puedes repetir la pregunta, profe, que se me pegó un poco? te digo que pareciera ser por lo que tú describes que va a seguir siendo placentero hacer juntos este segundo trabajo. Sí, bastante cómodo en verdad, no, nada que quejarme. Ya, muy bien. ¿Y las otras personas del curso? Bien, profe, por ejemplo, yo con la Jani y la Mayra hemos trabajado en casi todos los trabajos desde ¿Ya? principio de año, ¿Ya? entonces como que igual nos conocemos, así que estamos bien. Ah, ya. Se podría decir que vamos bien entonces. Sí, Ya, Yo igual llevo harto tiempo trabajando con los cabros, sí. Hemos estado bien, sincronizado y todo. ya. Qué bueno. Lo bueno es que ustedes son un Así curso que chiquitito en estamos bien. todo caso. Dime. Sí, somos poquitos. Somos poquitos. Sí. Yo creo que eso, pese a que no se han visto ni nada, igual da la sensación de que como que tienen que ponerse las pilas y se tienen que llevar bien para hacer los trabajos, porque no hay más opciones tampoco, po. No hay muchas. ¿Me explico? Es distinto cuando yo sé
que si no me llevé bien con unos compañeros, hay 40 más a lo mejor con los que puedo hacer un grupo para trabajar y me puedo insertar en uno de ellos. Pero en este caso hay 3 o 4 grupos y están la mayoría funcionando bien y bien armados. Entonces, y los grupos tienen un número finito de integrantes, por ende, 0 posibilidad de integrarse a otro grupo. Bueno, me alegro que en general hay quien suspira con tanto ahínco. Ah, no, es que me duele la guata. Ah, ya. Perdón, profe, es que se me olvidó silenciar el micrófono. Profe, tengo una duda y creo que también estamos un poco enredados en ese tema. El PowerPoint se envía el viernes, el informe de PowerPoint, ¿es cierto? El trabajo de las entrevistas, ese trabajo ustedes lo tienen que enviar el día, ¿qué día? El viernes pasado, que fue, ay, perdón que tengo el calendario, el día viernes 9 de octubre. Ya. ¿Y lo entregaron todos? Pero la pregunta era, ¿esas presentaciones se van a realizar o no? Porque igual No, al inicio esa no. casi yo no me... No, Esa ya. presentación, la primera no. La primera es del trabajo de la o sea, de la integración entre el sentido del trabajo y las generaciones, ese no se expone ahora en clase. Ese Sí, no. esa es mi pregunta. Es que nosotros hicimos un video Está súper bien, como po. presentando. Y Está bien. eso era parte de ¿o no? Es que si lo hiciste como video, yo prefería que lo hicieran como video, porque la idea era Cierto, que la lo idea. hicieran como una Se le presentación. pegó. Se pegó. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Debe ser súper frustrante hacer clases con lag. ¿Me escuchan o no? ¿Ah? Ahí se escuchó cortado. Profe, Sí, lo que le se pasó es que escuchó se le como pegó. robot. Sí, Pero ahí me escuchan. Ahora sí. exactamente. Sí, ahora sí. Ya, Y hoy la pido banda. 1000 disculpas por esto. No se preocupe, entendible. Mire que uno ni siquiera puede agarrar de los huevos a lo de Movistar, porque entre que no aparecen, no te responden, te dicen que todo el mundo está igual, entonces con esa respuesta, ¿qué otra cosa puede hacer? Pues, conectar y desconectar cable. ¿Ya? Es verdad, una vez me tuvieron 8 días sin internet Oh, porque un tipo me robó la fibra óptica y no quisieron venir a colocarla. En 8 días tuvimos que reclamar todos los días. Claro, yo acá intuyo que a lo mejor puedo tener a alguien colgado de mi red, pero no sé cómo hacer para identificar eso, así que ahí tengo que apelar a que a la noche Tiene que cuando llegue cambiar mi la contraseña, ¿no? Por ejemplo, eso Sí, hacía está con una mi hermana, contraseña. Si estamos que cuando había gente conectada, la cambiaba la contraseña. Entonces así se desligaban todas las personas que estaban conectadas y tenía que volver a conectarse. Igual hay hartos sistemas de fallos de caja porque las cajas de internet que han colocado son antiguas. Entonces no tienen el número que tenían antes. Por ejemplo, en una caja de 25 personas ponen 32. Entonces se sobrecopa el internet. Eso también puede ser. Pero si cree que los del Wi-Fi, hay un programa para ver los Wi-Fi que tiene conectados, como los dispositivos, para que como saque esa sospecha. Ah, sí. Sí, oye, ¿y los juegos en línea también son capaces de consumirse el tráfico de internet, pues? sí, Netflix, YouTube, todo Sí, eso. Netflix, YouTube, juegos, Netflix, todo. YouTube es lo que más mata el internet. Lo que más consume. Sí, Ya. O lo que sea, subir material a internet igual. Si claro, uno sube también video y esas cosas. descargar. Eso Sí, también. Y por eso estoy entre que espero a mi marido en la noche porque el teléfono es maravilloso. Entonces, con ese teléfono todo navega súper rápido. Pero tengo que esperar a que llegue él, pues. Ya, entonces por eso a veces yo subo en las noches los videos y subo la información. Profesora, Dígame. le tengo una consulta que ustedes cuando le preguntaron cuándo se entregaba el trabajo en la clase pasada, usted dijo que era hoy día. Es que por eso yo les pregunto, yo les dije que habían dos cosas, bueno, con ustedes no hice un trabajo que hice con los otros grupos, que era de una lámina que salía en uno de los PowerPoint, que era un ejercicio para realizar que los grupos grandes, los cursos grandes los vamos a poner como, entre comillas, una nota de esas que te puedes salvar. En el caso de ustedes, no lo puse porque... ¿por qué lo hizo con los otros cursos? Porque no tuvieron clases el viernes y no tuvieron clases ayer. Entonces, como ellos, entre comillas, ganaron un poco de vacaciones, les di ese otro trabajo.
Pero en el caso de Ah, ustedes, si es que me enviaron el trabajo el viernes o me lo entregaron hoy día durante el día, ya no importa, pero no me lo vayan a mandar mañana, ya. ¿ya? Sí, sí, es que todavía hemos entendido el martes. En la semana pasada había dicho que era hasta el viernes, y el mismo martes de la semana pasada dijo que era para este martes. No, Entonces pues, ahí pero es que hubo la una pauta, confusión. si alguien tiene ahí, porque yo estoy, no quiero ni siquiera salir de acá del PowerPoint. Si alguno de No, sí. ustedes, si En alguno de la ustedes, pauta salía, pues, el Pues la viernes pauta, 9 claro, de salía. octubre para Santiago. ya, A pues, ver, entonces esa es la fecha, pues, ¿qué fecha salía en la pauta? Sí, no, lo que pasa es que eso salía para el viernes, pero usted el martes dijo que era para este martes. Ah, dije eso, bueno, ya, Sí, quédense por con lo eso que dije, hubo una confusión. ya. Eso, profe, respecto a eso, como no van a hacer estas presentaciones, ¿esos puntos en la pauta se van a achicar o cómo va a Tienen que pasar? tener Porque en la pauta, otro criterio, por eso es importante que el trabajo venga lo más pulido posible, po. Ya cuando digo pulido, más que con texto, es como con harto análisis y reflexión, y las reflexiones grupales, y la presentación del entrevistado, y las conclusiones que sacan ustedes. ¿Lograron hacerlo así? ¿Aló? o sea, yo no tenía idea que no iba a haber presentación, por ende me basé en el PowerPoint en poder dar una presentación, que hay información que no puse o análisis que no hice, no completé del todo, porque claro, como Pero se tenía apegaron a la Sí, en rúbrica, mi grupo también. porque si es se que sí, apegaban a la rúbrica, deberían estar tranquilos, pues. La rúbrica del trabajo era la guía que marcaba la pauta. Pero Sí, pero mira, por déjenme, ejemplo, como mi compañero, nosotras tampoco pusimos todos los puntos porque son muy explicados, porque nosotras lo íbamos a explicar en la presentación, porque pensábamos también que lo íbamos a presentar así en clase y todo. bueno, si ustedes quieren presentarlo, entonces hagamos una presentación el próximo martes de los trabajos de la entrevista. Y ¿Prefieren hacer? en el caso de que hayamos hecho un video, es que por Déjame eso ver yo el me... video primero, Ya, ¿ya? sí. Pero para que Ujú. los otros compañeros no, o sea, déjame ver el video, ver cómo está el video, si se entiende, y de acuerdo a eso, te hago hacer la presentación el próximo martes, o si no, no, pero igual te tienes que conectar para ver la de tus compañeros. Y a Ah, los no, otros, sí, obvio. y a los Sí, otros sí, era más compañeros, que nada eso. ujú, y a los otros compañeros que no hicieron video en el trabajo que me enviaron, sí que, obviamente que aquí hay una herramienta como con la que yo les expliqué al inicio, que estos trabajos, si hubiésemos estado en la modalidad presencial, obviamente que hubiésemos tenido que hacer una presentación en la sala de clase. Y cada grupo hacer su PowerPoint y hacer la presentación al resto del grupo. Teníamos dos variables en contra. Primero, que no estamos presencial, y segundo, que tenemos casi un mes y medio menos de clase, por lo que empezamos recién el 21 de septiembre, el segundo semestre. Piensen que nosotros habitualmente el primer año entramos a clases por ahí por el 19 de agosto. O sea, ustedes ya tuvieron un mes menos de clase, ¿me explico? Tenemos un mes, casi 2, 4, 6, 8 sesiones menos. Entonces, en función de eso, es que este trabajo no era con presentación y menos online. Pero el curso de ustedes, como es pequeño, el tiempo nos da para que los que no hicieron video en este trabajo puedan hacer su presentación de sus entrevistados el próximo martes. Entonces, el próximo martes partimos con esas dos presentaciones. Y en el caso de Gustavo, voy a ver su presentación y en función de cómo la evalúe, le digo que con su grupo hagan presentación igual o que lo dejen así. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿No ya. les parece? Entonces, no, para dejarlo claro, profe, entonces, la próxima semana se presenta. Sí, Hasta el día se manda el PowerPoint y sí, básicamente ahí ya estaría todo. Ya, claro. ya. El que me envió, Gustavo, tú fuiste, o sea, le pregunto al curso, ¿él es el único con su grupo que hicieron un video? Me da la impresión de que sí. Si el resto no hizo video, yo creo que les sirve hacer la presentación el próximo martes, porque así obviamente suben la nota y así también nosotros entendemos de qué se trata
el trabajo que ustedes desarrollaron. Dejémoslo así entonces. Que el próximo martes hay presentaciones del trabajo de las entrevistas del sentido del trabajo y de las generaciones. Ojo que esto, más que ser como un cambio de planes, yo perfectamente les podría decir que no hay presentación, que el trabajo es lo que me enviaron nomás, pero apelando a que el curso es chico, como les decía recién, nos queda tiempo para poder hacer esas presentaciones, y por otra parte es mucho más beneficioso que el resto del curso entendamos de qué se trata todo su trabajo, a quienes entrevistaron, conocer así como en modo, incluso con preguntas que nosotros podamos hacerle a usted, a diferencia de que yo solamente lea el PowerPoint, ¿ya? Pero siempre la corrección igual va a estar ceñida a la rúbrica. Ahora, si ustedes hacen una presentación súper buena, que obviamente que va a ser mejor que solamente leer el PowerPoint. Yo, en este caso, tendría que leer el PowerPoint. ¿Me explico? Ay, díganme que no me quede pegada y que estoy hablando sola. Sí, sí se entiende, profe. ¿Sí? Ya. En todo caso, chiquillos, ya tienen hecho PowerPoint, ya tienen el 80% de la pega hecha. Y ya con eso ya están súper bien. Si el resto es que tienen que aprenderse lo que tienen que disertar y explicarlo bien. ¿Ya? Que yo no dudo que lo vayan a hacer bien. Estoy completamente segura de que lo van a hacer bien. Ya, chiquillos, entonces, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, del tema de la obediencia, la forma de generar construcciones respecto como de la obediencia social, respecto de los patrones de percepción social, es que hay teorías que explican el comportamiento de las personas en los grupos humanos. Entonces, ahí aparecen hartas teorías, pero las más relevantes son las teorías psicoanalíticas, la teoría conductual, la teoría gestáltica, la teoría del campo y la teoría del rol. ¿Hay alguna de esas teorías que ustedes conozcan o que hayan escuchado de ellas? ¿No? ¿Del psicoanálisis con Sigmund Freud? ¿Nunca? Sí, psicoanálisis, sí. ¿Qué he escuchado del psicoanálisis? Profe, y tengo una pregunta, por ejemplo, la teoría de las motivaciones humanas, la teoría X e Y y la de Rum, no sé cómo se lee ¿Sí? ese nombre, ese apellido, ¿en qué van? ¿En cómo? No te alcancé a terminar de escuchar la pregunta. Profe, Sí, eso mismo te decía que no te alcancé a escuchar la pregunta. Que por ejemplo yo vi la teoría de las motivaciones, la ¿Ya? teoría X, Y y la teoría de Rum, De no sé, Bloom. pero se escribe con una B corta. Sí. Sí. ¿En qué van? ¿A qué te refieres en qué van? Sí, en psicoanalítica, conductual. Ah, no, es que son, mira, hay como, ese es otro texto que nosotros podríamos haber trabajado, que es un texto súper largo, que habla justamente como de la evolución, ¿ya? Entonces, la teoría X, incluso hay una teoría, la Cauchy, no me acuerdo bien cómo es que se pronuncia, y todas esas teorías son teorías nuevas que en el fondo van tomando algunos aspectos de las teorías antiguas y se van como actualizando. Entonces, hay algunas de ellas que ponen énfasis en el tema de la infraestructura respecto, por ejemplo, a las organizaciones, otras ponen el impacto o el acento en el tema motivacional dentro de la sociedad y dentro de las organizaciones, otras ponen el impacto respecto del desarrollo de carrera. Entonces, mientras más actualizadas están, más el foco está puesto en el sujeto, en el individuo como ser social dentro de un sistema macro, que en este caso es la organización, y al que la organización debiera proveer, ojalá, las mejores condiciones para su bienestar y para el desarrollo y expresión de su talento. Entonces esas teorías, cuando tú me dices que no es que encajen en el psicoanálisis o en el conductismo o en lo gestáltico, sino que son otras teorías, pero son teorías más modernas y por lo general las primeras teorías de cualquier tipo de investigación son bien contundentes porque sientan las bases teóricas y filosóficas para lo que va a venir después a continuación. ¿Me explico? Entonces, si bien
Ah, ya entendí. Así. Sí. Ah, yo pensaba que eran como... No sabía que eran tan modernas. Ay, tú pensaste que era es que moderna, estamos hablando de los últimos 100 años, pues pensando Ah, que, ah, que tenemos 2000 años en la Tierra, más todavía, ¿cachai? Pero ya el hecho de que sean teorías, por ejemplo, del año 90, del año 80, son teorías más modernas que lo que es el psicoanálisis, por ejemplo. ¿Ya? ujú. Ya, mira, no voy a explicar en profundidad las teorías porque justamente ese es el trabajo que ustedes van a tener que realizar, ¿ya? Pero sí, yo les voy a hablar de la percepción. Y cuando nosotros hablamos de la percepción, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo? ¿Qué es percibir? Cuando ustedes dicen, es que yo percibí una cosa, ¿qué es percibir? Darse cuenta de algo. Ya, darse cuenta de algo, ¿qué más? La interpretación que tenemos hacia algo. Ya, la interpretación, ¿qué más? Y esa interpretación, ¿por qué está dada? Bueno, yo les he mencionado, bueno, mira, vamos a mostrar estas imágenes. ¿Qué ven ahí? Una mujer. Mujer, ¿de qué edad? Ay, no sé. Como de 20 años. Sí, Veo 25. una abuelita y una señora joven. Una abuelita y una señora joven. ¿Las que ven la mujer joven ven a la abuelita? No, profe, yo no veo ninguna Sí, abuelita. ahora la vi. Yo veo a las dos. Sí, ahora yo veo a la abuelita, sí. Con Sí. una nariz grande, ¿no? Sí. ¿Y ven la cabeza Yo del todavía águila? no. Yo solamente veo a la mujer joven. Yo igual. ¿Y ven la cabeza del águila? Sí, también. Aquí está la cara de la mujer joven, ¿cierto? Mirando como hacia atrás. Como Ujú. así. Y con el pelo acá tomado, Ah, Con un velo. con una pluma, y cierto, tiene como un gorro, un sombrero, una cosa detrás, así como abultada. Y tiene como una estola de piel. Pero si no, si uno lo mira bien también, se ve la cara de una abuelita que está como así, y que tiene una tremenda narizota, y que tiene aquí mucho pelito. ¿Ven eso? Ujú. El supuesto sí. collar de la niña joven en la boca de ella, de la abuelita. Exacto. Es la boca de la abuelita. Y acá, ¿Dónde ven eso? Estoy toda perdida, ¿no? Yo no veo nada. Yo tampoco. un poco más atrás, del computador o del teléfono. La oreja de la niña es como el otro ojo de la abuelita. Y el Exacto. mentón ahí, Y el mentón es es como la nariz. Ahí se su marca la nariz, sí. Gracias, Javi. ¿Y el águila la ven? ¿La cabeza del águila? Sí, esa cosa blanca que tiene ahí. Ujú. Bueno, Arriba, ¿cierto? Sí, Como que la estuviéramos mirando desde arriba. como que estuviera volando. ¿Por qué creen ustedes que frente a esta imagen, que muchas personas ven rápidamente a la abuela y a la niña joven, cuesta ver uno u otro? Hay gente que solamente ve los viejos, a la viejita y no ve a la niña joven. Hay personas que solo ven a la niña joven y no ven a la viejita. ¿En qué radica eso? Que todos interpretan de una forma diferente. Claro, todos Y interpretan, ¿verdad? tienen perspectivas distintas de ver las cosas. Ujú. ¿Es el mismo dibujo? Sí. sí. Sí, al revés. Al revés. ¿Y en ambos se ve una cara? Sí, o sea, yo por Sí. lo menos sí. Sí.
Se nota entonces que estamos dando vuelta el dibujo y que en ambos se ve la cara. En uno te está mirando de frente y el otro pareciera ser que la persona está mirando hacia arriba, Está rezando. ¿verdad? O está diciendo, ay, por Dios, este internet. ¿Qué ven ahí? Ay, veo un puma, un león, veo un Un mono. mono. Ajá. Un pececito. Veo pececitos también, Árbol, sí. un árbol. Veo pajaritos. A ver también. ¿Y ven a la leona? Ujú. Sí. ¿Hay alguien que no vea alguno de los elementos? Todos ven el mono, la leona, los árboles, los peces, los pájaros. Esta imagen es como más ¿Qué simple. peces, profe? Ah, no, Abajo. sí, ahí lo Es vi. que están Ya lo vi. Ya. Antes de que pasemos a como a la definición, a la descripción. Las personas percibimos la información que nos llega y esa percepción es, como decían ustedes, es una interpretación. Y esa interpretación es subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que es única y personal y solo exclusivamente de mí, ya es mía. Pero, ¿cuál es la base de la percepción? Mi personalidad, mi forma de sentir, mi forma de pensar. Muchas veces las personas tienen una percepción equivocada de las cosas, ¿ya? Es como que malinterpretan ciertos temas. ¿Y por qué creen ustedes que se da la mala interpretación? Por la falta de información. Ya, por la falta de información. ¿Qué otra cosa más podría afectar una mala interpretación? Por mente cerrada, no querer ver hacia más allá. Ya, Por claro, soy un creencias poco... personales. ¿Cómo? Por creencias personales. Muy bien. Creencias personales que pueden estar equivocadas, falta de información, como decía su compañero, y el otro que decían era Mente cerrada. una persona que es un poco como muy rígida, ¿verdad? Y que finalmente de mente un poco como estrecha, o sea, como que le cuesta entender otra forma de funcionar. Entonces, claramente la percepción, yo percibo un evento o una situación o a una persona de una manera en la cual es el reflejo y como la proyección de lo que yo tengo internamente, ¿ya? Y en eso podría yo interpretar mal. ¿Por qué hablo de interpretar mal? Porque aquí voy a entrar de lleno como en una clase de psicología. Dentro de las estructuras de personalidad hay personas que son muy centradas en sí mismas, son muy narcisistas, y hay otras personas que son muy sociales, muy dadas como a la actividad altruista, y obviamente las personas, dependiendo de ciertas características, van a tener una posibilidad de interpretar un evento de una manera y otra persona interpretarlo de una manera distinta. Muchas veces yo me encuentro a nivel de laboral, en las intervenciones que realizamos con mis equipos, y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo no le hago la pega al resto. Lo que pasa es que yo no, este es súper flojo, hay que subsidiarlo para todo. Entonces, después con el tiempo tú te vas dando cuenta que esa persona que tiene siempre ese tipo de discurso es súper egoísta, ¿ya? Es alguien al que hay que ayudar, al que hay que subsidiar, al que hay que prestar información, pero él no tiene la capacidad de poder hacerlo con el entorno. Y cuando hay personas que requieren de él, él los toma como que son abusivos, son aprovechadores, como que son flojos. Entonces ahí él tiene una interpretación errada respecto de la colaboración. Incluso esa misma persona puede decir de otro que es muy solidario, casi que es tonto, casi que es pavo. ¿Por qué? Porque siempre termina haciéndole la pega al resto. ¿Te fijas? Entonces, en una oficina de trabajo, nosotros nos vamos a encontrar con gente que tiene percepciones de las situaciones, tanto de las situaciones laborales como de los comportamientos de las personas, y que si nos falta información y no nos conocemos, no lo podemos aclarar. Y cuando nosotros no aclaramos una situación, nos quedamos con una interpretación que puede en este caso ser inadecuada. También hay muchas personas que por estructura de personalidad son súper paranoicas. Entonces ven ojos y como que los estuvieran observando por todos lados y en realidad nadie está pero ni siquiera pendiente de ellos. Entonces esa persona siente que lo acosan, que lo presionan, que lo persiguen, y el otro que está afectando esta situación dice, pero nada que ver si te están pidiendo que entregues el informe cuando lo tienes que entregar, nada más. Y él dice, no, lo que pasa es que el jefe me hostiga, el jefe me agobia, el jefe... Entonces tiene una distorsión porque probablemente de niñito
para todo lo andaban vigilando, le echaban la culpa de todo. Entonces él desde chiquitito se ha sentido siempre observado. Y observado, por supuesto, para echarle la culpa de algo. Entonces, cuando llega a la etapa adulta y se encuentra en escenarios en donde se le impone un poco más de presión y se le atribuye una responsabilidad de algo, él reacciona de manera defensiva y finalmente, por ejemplo, tiene esta percepción inadecuada del jefe, que en vez de entender que lo están presionando porque tiene que entregar un informe, es prácticamente como que lo están acosando. Y no es así. Otra forma de distorsionar la interpretación de ciertos eventos es, por ejemplo, en las relaciones afectivas, pasa muchas veces que hay alguien que siempre ha sido súper regalón desde chiquitito o regalona. Entonces era como la favorita de las tías, la favorita de la mamá, como que la favorita de la abuela, como que súper bonita, buena niñita, no es feíta, por ende tiene arrastre con los varones. Pero cuando llega la etapa adulta, fracasan todas sus relaciones personales y amorosas. ¿Por qué creen ustedes que fracasan? De lo que yo acabo de describir. Puede darse que buscan su pareja una necesidad de atención, más de lo que normalmente se estipula. Ya, O súper. también como que asume cosas que las personas le van a hacer por ella. Y ese es un tema muy grande de las personas que estuvieron rodeadas de mucha gente, que asumen temas o respuestas. Y por eso tengo una consulta, aparte de como lo actitué, el meter una idea en la cabeza, bueno, en este ejemplo no, pero si le dijera a alguien, ¿puedes ver el mono? Y esa persona solo se centra en ver el mono y como le dije que viera el mono, no va a ver lo demás. Claro, pero ahí lo que no vamos a saber nunca, salvo que la persona tenga mucha confianza contigo, es si efectivamente esa persona ve el mono porque lo ve, porque lo logra cerrar ahí y ver la figura y la sombra, o te dice que termina viendo el mono para agradarte y porque para no hacerte sentir mal o se ve influenciado por aquella presión o aquella idea que tú le estás insertando. ¿Me entiendes? Sí. Claro, una persona perfectamente podría decir, sí, veo a la pura joven. No, si ahora veo a la viejita. Y en realidad, como todos ven a la viejita, ella no va a quedar mal y va a decir que Se va por también lo ve. arrastre. Ahora, por eso es importante tomarse su tiempo. Por ejemplo, en estos ejercicios de mostrar estas láminas, ustedes tienen unos minutos para poder observar y para que alguien te diga, mira, si aquí esto parece un mono, y que te muestre con el dedo, ¿verdad? Y como hizo una compañera usted, que lo hizo de manera súper espontánea, que empezó a explicar que el collar de la niña era la boca de la viejita, que la oreja de la niña era la nariz, o era el ojo de la viejita. ¿Se acuerdan que una compañera de ustedes hizo eso? Y esa compañera, sí, al ir explicando la información, tú la vas entendiendo. Pero muchas veces los contextos sociales no te explican. Entonces es como que te presionan, pero ¿cómo no lo ves? Pero ¿cómo tan pago? ¿Pero cómo? ¿Cómo eres tan leso? Entonces la persona al final, como que por presión, se obliga a decir que está viendo algo cuando en realidad no lo está viendo. Entonces, en ese tipo de circunstancias es súper importante cuando yo quiero como insertar, en este caso, quiero una cosa positiva, pues insertar una idea de que está el mono ahí, le explico y le muestro. Acá está la orejita, mira, fíjate que esta parte de los árboles parece que fuera la parte frontal de aquí, de la parte superior de la cabeza del mono, y tú le vas explicando. ¿Ya? Ahora, me voy a quedar con tu pregunta, pero respecto como de otras situaciones, en donde tú le puedes insertar ideas en la cabeza a otra persona y distorsionar la percepción. Y eso pasa a veces con los cagüines, ¿o no? De hecho, sí, con hechos históricos, cagüines, referencia, todo. Políticos, económicos. De hecho, sí, igual se da harto como en los estilos de música, como que en mi tiempo yo, bueno, soy más viejito, soy milenio. Viví el tiempo del odio hacia el reggaetón y todo. Muchos amigos, de hecho, caleta de amigos odiaban el reggaetón porque venía otra persona y decía, no, esto es malo, esto es malo. Sí, bueno, yo sinceramente nunca creí en eso porque igual como que escuchaba siempre un poco de todo, pero siempre decían como, no, esta música es mala, esta música es mala. Y después cuando empiezan a escucharlo se dan cuenta. Entonces como que a veces las personas se quedan con la idea que uno o otra persona les mete. Y no van más allá de eso. Claro, por eso es importante el pensamiento crítico, porque si bien el reggaetón, ¿cuál es el alto contenido de la música del reggaetón? Sexual. Sexual, pues. Yo he dicho, pero pucha, esto va a quedar grabado, pero
Las frases son para no, y más encima, como que objetivizan o ponen como objeto de todo el tema sexual a la mujer. Entonces, hay algunas canciones que realmente son súper denigrantes. Y es chistoso porque tú ves a las niñas en las discotecas, así como que te lo pongo, que te lo saco, que la cuestión y tal. Y ella, como, no, la cantan, la corean, y después tú desde afuera decís como, pero, ¿cómo? O sea, así, como que te parece, como que te causa asombro que las mismas mujeres, con una canción de alto contenido denigrante hacia nosotras mismas, después la están coreando en una discoteca. Pero bueno, son esas anécdotas de lo que ha pasado con el tema del reggaetón. Pero efectivamente, como dices tú, hay gente que se quedó con la impresión de que el reggaetón era malo, era sucio y era cochino. Pero hay otras canciones que hay que no tienen un alto contenido sexual. Es que eso igual es crítico porque hay personas que dicen un alto contenido sexual. Y el rock y la música funk de los 70 hablaban de cocaína todas sus canciones. Todo el rato, po. Exactamente. Por ejemplo, igual ahora en la nueva industria del K-pop, ¿cachai? Varios artistas prefieren el blanqueo de piel, no se ven tipos de colores de otros como naturalmente se ven ese tipo de países, entonces igual son industrias que se pueden, pero la gente se queda como con lo primero que le dicen. Entonces Sí, igual es como eso es otra idea. Mira, ojo, quiero ser súper respetuosa en lo que voy a decir, porque yo creo que uno se puede meter, uno como profe en un tete y generar polémica con el tema. Pero, por ejemplo, cuando fue el tema del estallido social, muchas personas, claro, hablaban, habían como hartas visiones contrapuestas, ¿verdad? Y hablo del estallido social porque como va a pasar ya casi un año, habían hartas visiones diferentes, algunas con mucho como material y con contenido que tú le escuchabas y te hacía sentido, versus otras personas que hablaban y tú decías, pero por favor, a lo Moscú, ¿cómo está hablando tanta cabeza de pescado? Entonces, de pronto aparece como un tercer discurso que empezó a aparecer después, cuando ya había transcurrido, casi un mes y medio de saqueos, de incendios, de quemas, de todas estas cuestiones que pasaron que fueron súper pencas a nivel social. Entonces, en algún minuto alguien plantea de que esto es un montaje y es una situación que está armada porque se insertó a nivel como social en que en Chile estaba la escoba. Entonces, si uno se detiene a pensar y empieza a analizar la situación, así como cómo partió el desenlace, las tomas universitarias que hubo en el invierno el año pasado, después apareció más encima unos audios de la Camila Vallejo, como incitando a temas como revolucionarios, después aparecen otros discursos en donde las juventudes comunistas, los procesos comunistas de ciertos países estaban enviando como casi que delegados a poder causar revolución en otros países latinoamericanos por una causa del compañero y toda esta cosa. No me acuerdo bien, yo escuché los audios, pero entre que tú los vas escuchando y dices, pucha, ¿será montaje? ¿No será montaje? El tema es qué capacidad tiene uno de decir, oye, sí, son los comunistas, oye, sí, son los de derecha, oye. Entonces, si la persona no se detiene y no se sienta a analizar y a sacar sus propias conclusiones, probablemente va a tener la percepción de lo que se le está insertando como idea, ¿o no? Bueno, la verdad es que sí, aquí en Chile de hecho es pocas personas, o sea, no, en verdad no quiero recaer en esa redundancia, en verdad en Chile hubo mucho tiempo en donde se hablaba solo de derecha e izquierda. No habían políticas públicas, no había un escenario político completo ni didáctico, entonces, y eso generó la escoba que está hoy en día, ¿verdad? También de esa inserción de la idea aún en la televisión. De hecho, yo creo, y sinceramente igual lo juego más a favor eso, de que eso fue culpa de la televisión en verdad en Chile, de como insertar una idea de que si no aparenta la idea del gobierno va a ser comunista, de que, pucha, el comunismo es una pobreza o que, no sé, o es una grandeza. Igual eso de marketing igual, pues a Trump por lo menos le funcionó en cuanto a en su candidatura, que el partido muy bajo, y usando bots de internet, que ellos como que conectaban y tenían hasta la capacidad de responderte ideas, para darte idea, y claro, uno se metía a su Facebook y veía bots de Trump, y al final lo que pasó es que la gente empezó a ceder a eso, a meterse en la idea de que, sabéis que sí hay tanta información de Trump,
hecho hasta los bots te contestaban con argumentos, y todavía detrás mi noticia y linkeaban todo, en esa campaña fue como un loquerío, pero logró ganar una candidatura insertando esa idea. Claro, lo que tú me dices me hace pensar como bueno, un montón de ejemplos, ¿no? En donde en realidad necesitamos, por eso yo les decía el otro día, tomar decisiones informados, que es parte también del tema de la percepción social. Es como lo que pasa con el apruebo y el rechazo. Ahora la gente no está tan informada, entonces uno le pregunta, ¿por qué apruebas? ¿Por qué vas a votar a prueba? Y te dicen, ¿por qué sí? Y es como, ya. No, Te y hay dicen personas que como para mejorar todo y es como, o te dicen porque así va a mejorar todo y en realidad no es tan así. Sí. Claro, y es porque estamos desinformados. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se ha leído la Constitución? Ay, no, es que da mucho sueño. Es muy larga también. Ten por seguro que Yo me muchos- pregunto ¿Mm? que cuando den la nueva constitución, yo creo que nadie va a ser capaz de leerla y van a aprobarla sin leerla, probablemente. Sí, eso porque en realidad como que la gente no está interesada como en saber qué dice la Constitución o ver qué garantiza. Te garantiza, pero no te dice cuándo. Pero en realidad si uno mira como las constituciones que ellos aspiran a tener, como por ejemplo, ser un país desarrollado como Alemania, Alemania no tiene ni un derecho social en su constitución. Oye, pero y Entonces, Alemania es un país posguerra que vivieron la crudeza del tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en Europa en esa época, y eso a esos territorios, por decirlo de alguna manera, los obliga a generar patrones conductuales y sociales súper distintos a los que nosotros tenemos. sí, pues también. ¿Ustedes vieron Vikingos? No. ¿No? Sí, Bueno, los que no la han visto, véanla, porque entre que los personajes, por una parte, motivan, pero la temática también es buena, te da para pensar de los procesos de gestación de pueblos que se originan en lugares tremendamente inhóspitos, en donde en realidad las condiciones de sobrevivencia son casi que mínimas por el frío, por la nieve, por la escasez de alimentos, por la imposibilidad de los suelos para ser fértiles o fertilizados. Entonces, y aún así, esos fueron los primeros reinos en la faz de la tierra, po. Entonces uno dice que heavy, porque hay que vivir crudeza extrema para aclanarse y de alguna u otra manera estar obligados a tener que unir fuerzas, independiente de los estilos y de las percepciones diferentes, de alguna manera unificar criterios para poder salir adelante. Entonces, con la evolución, en algunos lugares de nuestro planeta, sobre todo los que tienen mayor abundancia de riquezas, por ejemplo, Latinoamérica es un país con riquezas minerales, con riquezas de alimentos, tenemos el mar, la cordillera, tenemos fruta, tenemos hartas cosas que no tenían a lo mejor estos países de allá en Europa cuando estaba como la crudeza de esto que te hablo de los vikingos, y después cuando es el periodo de la guerra terrible, pues. Destrucción completa de ciudades, imposición de un régimen, el tema de los centros de concentración, o sea, todo lo que vivieron ellos los ha obligado a evolucionar de la manera en que han evolucionado, tanto en dinámicas sociales, pero también en algo que es súper clave, que es cómo ellos son como pueblo, como naciones, como ciudadanos, también responsables. Yo el año pasado estuve en una charla de Finlandia, en Santiago, era un congreso. Entonces, Finlandia había salido como por tercera vez el mejor país para trabajar en el mundo, el país con la mejor calidad del mundo. Y estaba la embajadora de Finlandia y le tocó dar una charla. Entonces, la embajadora mencionaba que allá la educación era súper transversal, a diferencia de Chile. Los impuestos eran tremendamente altos, pero todos pagaban impuestos. Tú pasabas por las calles y las calles estaban limpias, higienizadas, si había comercio ambulante, el mismo comercio se organizaba para después dejar todo el sector impeque, sin residuos, sin basura, cero hediondo, todo. Entonces uno dice, claro, estos gallos han evolucionado porque han tenido que ir diciendo, a ver, ¿cómo vivimos juntos sin sacarnos los ojos, sin volver a matarnos, pero cómo vivimos juntos y mejor? Entonces, establecen políticas que apunten justamente a ese desarrollo. Y, por ejemplo, en Finlandia, en el tema educacional, me acuerdo que esta señora comentaba que, por ejemplo, en los colegios no habían
colegios privados o colegios públicos. Y si es que llegaba a verlos, las personas que iban a los colegios privados no eran precisamente de élite. Entonces, la gente de élite iba a instituciones públicas. Y si yo, no sé, fuera un multimillonario y mi hija va en el colegio público, yo como papá quiero asegurarle un buen nivel educacional a mi hija, por ende yo también invierto en esa universidad o en ese colegio y pongo plata para que se mejore la infraestructura, se mejoren instalaciones, mejoren los sueldos, en caso, por ejemplo, de que no sean tan buenos. Pero te fijas como sigue habiendo como un compromiso de la ciudadanía para poder hacer que algo que sea bueno para todos. Acá, lamentablemente, en nuestro país no hemos vivido la crudeza de la guerra. Hemos vivido un montón de golpes de Estado y de dictadura, pero no hemos aprendido mucho de la evolución conjunta. Seguimos estando súper segregados, súper, ¿cómo se puede decir?, en distintos escalafones sociales, los pobres odian a los ricos odian a los pobres, cada uno tiene su sello distintivo y no se puede ver, hay mucho prejuicio, el que tiene más lucas no quiere invertir plata en el roto, el roto, entre comillas, odia y le tiene pero una rabia paría al que tiene más plata. Entonces, como que todos esos discursos y todas esas percepciones que tenemos de nuestro medio social enturbian finalmente nuestra propia evolución. No sé qué opinan ustedes de eso. ¿Aló? Chiquillos, Sí se escucha, ¿están? profe. ¿Ah? Sí, profe, se escucha. Sí se escucha. No me hagan entrar en pánico. No, sí se escucha, profe, tranqui. Bueno, les dejaba ahí la pregunta de qué es lo que pasa a nivel social, porque, por ejemplo, estas mismas cosas que yo percibo entre que un documental que tú ves, después lo que tú puedes analizar a nivel social aquí en Latinoamérica, después lo que uno ha estudiado respecto de la historia mundial. Entonces tú vas diciendo que heavy, como algunos evolucionan, otros no evolucionan, pero eso es un análisis crítico, obtener la capacidad de poder recibir información, analizarla y aislarte y salirte como de tu subjetividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la percepción muchas veces nos impide salir de nuestra subjetividad porque estamos viendo una situación y nosotros aseveramos que lo que estamos viendo es la interpretación que le estamos dando esa es así, ¿ya? Y todo proceso perceptivo parte por una cuestión que tiene que ver con las sensaciones. Entonces, y las sensaciones a nivel de de olfato, de oído, de vista, de los sentidos, ¿ya? Es toda la información que a nosotros nos ingresa a nuestro campo cerebral a nivel de los sentidos. Entonces, en base a las sensaciones que nos provocan ciertas determinadas situaciones, por ejemplo, los olores, ¿verdad? Yo siento un olor y me evoca un recuerdo y me hace tener la percepción como de que, qué rico me acuerdo a mi mamá, o qué rico me acuerdo a mi abuela, o qué rico es el olor de esa comida cuando yo estaba en tal parte, a lo mejor de vacaciones y comimos eso. Entonces, todo parte con una sensación. Incluso hay personas que dicen, me huele como medio mal esta cuestión, aludiendo a una situación que es más intuitiva y que de repente digo, me genera desconfianza. Entonces, la percepción es ese proceso cognoscitivo, ya que está aquí dentro del cerebro y que tiene que ver con el adquirir un conocimiento o acceder a un conocimiento, y es ese proceso que permite organizar e interpretar esos datos sensoriales para que nosotros podamos ir desarrollando una conciencia de nuestro entorno y de nosotros mismos. Yo percibo cuando soy bebé que me quieren porque me hacen cariño y me sonríen. Yo percibo cuando soy bebé que no me quieren porque nadie me sonríe y nadie me hace cariño. Yo percibo que soy acogido por mi grupo de pares porque me invitan a todos los cumpleaños y porque, por ejemplo, no sé, cuando yo doy mi opinión o para jugar, mis compañeros me integran. Yo percibo que no soy acogido a nivel social porque no me invitan a los cumpleaños y tampoco soy acogido para jugar, por ejemplo, en los recreos con mis compañeros. Entonces ahí es cuando son las primeras instancias de cuando somos chiquititos, donde vamos construyendo, así como vamos construyendo nuestra personalidad, también vamos construyendo nuestros procesos perceptivos. Y cuando hablamos de la percepción de nosotros mismos, es cómo yo es mi autoconcepto, cómo yo me percibo buena persona, mala persona, pero eso se va dando en una construcción, en una relación diárica con el otro, ¿ya? ¿De qué depende la percepción? Como lo hemos dicho en otro momento cuando hemos hablado del aprendizaje social, del entorno,
que es este mundo circundante, o desinformación sensorial que a mí me llega, ¿verdad? Las cosas que me dicen, lo que yo huelo, el contacto físico que yo tengo con otras personas, y obviamente de la persona que percibe un evento en particular. Y eso tiene que ver con las experiencias previas, que son estas experiencias de las que yo le hablo, que uno va construyendo desde que somos pequeños, también por aspectos fisiológicos, porque claramente que si yo soy sordo, por ejemplo, a lo mejor voy a tener mayor desarrollo de otros sentidos. Si yo soy ciego, también voy a tener mayor desarrollo de otros sentidos. Entonces también a veces depende de la fisiología, ¿ya? Y ahí dice de las habilidades constructivas, que es lo que la capacidad que yo tengo a nivel cerebral de poder interpretar y de construir bien una percepción, ¿ya? A veces cuando somos o muy malcriados o muy regalones cuando pequeños, o son muy exigentes con nosotros, vamos generando patrones de percepción distorsionados, porque o me creo el hoyo del queque, o creo que todo el mundo me odia. Entonces ahí estamos como con un desequilibrio de la percepción, y ahí también somos súper como vulnerables al después, al rodar del tiempo, a ir adquiriendo percepciones erróneas también del mundo, ¿ya? Entonces vamos adquiriendo ideas a veces inadecuadas de los otros. Entonces, en el caso del comportamiento social, los estímulos, ¿ya?, que traen las personas, que van construyendo la percepción, se llaman las claves observables. Y la clave observable es como la materia prima, o que son las primeras impresiones que yo tengo de una determinada situación o de un determinado contexto con una persona. Y como decía, esas claves observables se empiezan a construir desde que nosotros somos pequeños, ¿ya? Y también pueden incorporar aspectos físicos, aspectos no verbales, y la conducta manifiesta, que es en este caso el comportamiento que yo digo. O sea, ¿está tirando una piedra? Sí, está tirando la piedra, ¿ya? No, por ejemplo, hay personas que dicen, no, si no estaba tirando la piedra. Pero ¿cómo si no estaba tirando la piedra? No, lo que pasa es que se tropezó y se le cayó la piedra. Oye, revisemos el video de nuevo. Estaba tirando la piedra. Se ve cómo está tirando el brazo hacia atrás y con fuerza tira la piedra, ¿ya? O otro tipo de comportamiento. Entonces, nosotros ahí vamos a generar una percepción respecto a lo que nos llega de la información física del otro, ya su aspecto, sus claves no verbales, que son los gestos, ya todo lo que nos dice, el arrugar de la nariz, los modos, los gestos que hace como de agrado o de desagrado, el si te está mirando fijamente para prestarte atención. Esas son las claves no verbales. Y después las conductas manifiestas, que son aquellas que son concretas y que yo casi que universalmente podría decir, sí, está tirando la piedra. Ahí vemos a David Beckham. ¿Qué estará mirando David Beckham, creen ustedes, sentado en una butaca de estadio? Si no conociera la foto entera, probablemente diría que cualquier cosa, pero estaba mirando a la modelo. Ya, pero ¿qué creen? Un partido. Un partido, ya. Ahí está. ¿Viste? Ahora, esto es como un montaje, pero pensemos que estaba Victoria al lado. Si Victoria lo ve con esa cara mirando así, y ve que está la niña ahí de pie. Estuviera enojado Victoria, Claro, pues. obviamente. ¿Cierto? Tendría que ser muy lesa Victoria para decir, no, si él está muy concentrado en realidad mirando el juego. Pero probablemente ella se molesta porque a lo mejor se siente insegura, porque a lo mejor le parece como desubicado que él esté mirando a una persona en público cuando estamos en un estadio donde todos nos están observando. Entonces, nosotros incluso nos vamos a molestar de alguna situación o de otra dependiendo de cómo nosotros hemos vivido esa experiencia, ¿ya? Por ejemplo, una mujer que tiene seguridad en sí misma, que se siente guapa, atractiva y se siente súper bien con ella misma, probablemente no va a ser celosa cuando su pololo, esposo, pareja mire a otra mujer. Incluso hay algunas de ellas a las que les parece como hasta chistoso. Versus una persona que tiene una autoestima un poco más baja y no tiene mucha seguridad en sí misma, va a percibir como una falta de respeto terrible que su pareja esté mirando a otra mujer, ¿ya? En vez de evaluarlo como un proceso natural, bueno, va a depender de la cara que ponga él, pero pensemos que es un proceso natural de querer mirar algo bonito, la niña va a percibir la situación de una manera tremendamente dramática porque inconscientemente va a impactar en un tema que tiene que ver con su autoconcepto y con su autoestima, ¿ya? Ustedes en general, ¿cómo interpretan las claves? ¿Se prestan atención
a los gestos, al tono de voz de la otra persona, se conectan con la otra persona cuando conversan, son empáticos. ¿Cómo son ustedes? Son juiciosos, son prejuiciosos, le dan espacio a las personas para conocerlas. Es parecido a lo que les pregunté en la segunda clase, pero ahora ya más pensando en el tema como de la percepción social. Por ejemplo, yo por solo hecho de percibir a alguien de una manera que yo perciba de una manera, ¿significa que esa persona es así? No, la No mayoría de las veces no. necesariamente. Nos equivocamos siempre cuando damos como un juicio anticipado de las personas. Sí, pues cierto. Incluso aunque tengamos al lado a una persona durante 30 años, podríamos decir, yo la conozco al 100%. No, porque como dice la frase, uno nunca termina de conocer a las personas. Claro, y hay muchas variables que impactan, porque esa persona yo puedo estar con ella 30 años juntos, pero a lo mejor esa persona ha tenido experiencias dolorosas, desilusiones, ha tenido amargura o ha tenido muchas alegrías, ha tenido motivaciones, y esa persona a lo largo del tiempo también va cambiando. Y también yo debiese ir cambiando mi percepción de su proceder. Muchas veces las personas, yo lo he visto como en las relaciones de pareja, que le dice, oye viejo, no he cambiado nada, en 30 años sigues igual. Entonces yo digo, uy, qué terrible, en 30 años no haber cambiado nada, qué fome. Porque se supone que nosotros debiéramos tender a evolucionar, ¿ya? Entonces, que otra persona no se dé cuenta de esa evolución del otro, significa que esa persona no está leyendo las claves. Se quedó con la primera impresión y no fue capaz de ver el avance o el retroceso, también podría ser, pero pensemos en el avance y los cambios positivos, los logros, las proyecciones, las frustraciones de la otra persona. ¿Ya? Entonces, la percepción social nos pone a nosotros a pensar en qué tan capaces somos de darnos cuenta de que el otro existe, ¿ya? Y de que el otro, con lo que estoy observando, me doy el tiempo de observar bien, no de ser prejuicioso y de llegar y generar un juicio o un prejuicio rápido de una persona, de una condición, de una situación, de una movilización incluso, ¿ya? Y hay algo más que tiene que ver también con la percepción social y es las asociaciones que nosotros hacemos. Nosotros de repente vemos una situación y la asociamos a una experiencia previa o a algo parecido y le asignamos el mismo nivel de significado. Entonces nosotros, los seres humanos, cuando vamos creciendo, vamos armando estos mapas que les decía yo, como mapas mentales, como un esquema, en donde vamos almacenando información y después la información nueva que viene del entorno la vamos incorporando en una de esas casillas o en una de esas ramas del árbol. Y así nosotros vamos estableciendo asociaciones. Yo puedo decir, mi jefe antes era compinche conmigo y ahora súper amigo con otro colega, es que entonces... es como se puede decir, es mal jefe, es como que me quería sacar información a mí y ahora anda buscando sacar información con el otro, porque a lo mejor cuando chica me pasó que mis compañeras del colegio eran medias así como lunáticas y de repente estaban súper bien conmigo, me hacían la ley del hielo otro día y después se iban con otra compañera. Pero yo inconscientemente arrastro esa interpretación, se transforma en un esquema mental porque a lo mejor me pasó muchas veces y después en la etapa adulta, cuando veo ese tipo de comportamiento, establezco ese tipo de asociaciones. ¿Ya? Y eso es complejo en el mundo adulto, porque muchas veces esas asociaciones también son erradas. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir limpiando, cuando somos adultos, ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando somos niños y alguien da plata a un pobre, después tú vas asignando que esa persona es generosa. Si a lo mejor tú ves a alguien robando, tú asumes que la persona que roba es mala. ¿Verdad? A nivel social le asignamos un peso a los comportamientos y de pronto esos comportamientos, a lo mejor la persona que robó no era mala, simplemente estaba desesperada y como estaba desesperada cometió una acción que no era la más adecuada, entonces quedó como una mala persona. A lo mejor se robó una caja de huevos, no era nada así como tan grave y terrible. Entonces, nosotros vamos accediendo hasta el rol de la accesibilidad. Las asociaciones es una cosa, yo establezco información, pero ¿qué tan accesible es esa información?
Y va a depender de la facilidad, de rapidez con la que nosotros también tenemos mentalmente. Es decir, qué tan rápido y qué tanta agilidad mental nosotros tenemos para establecer ciertos tipos de relaciones, de ciertas cosas. Obviamente que mientras más rápido seamos, uno cree que asume buenas conexiones, pero no siempre es así, porque muchas veces soy impulsivo o soy apresurado al emitir un juicio respecto de alguna situación. Entonces eso me puede llevar a emitir una información o emitir un juicio automáticamente de manera equivocada. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el tema de observar, de prestar atención y de percibir de manera adecuada. Pero para hacer eso, tenemos que ser críticos con la información que nos llega e incluso ser autocríticos con nosotros mismos respecto de nuestro comportamiento. Ahora, en la percepción social, la accesibilidad, que es esto de evocar la información y de acceder a ella, también tiene como condiciones. Muchas veces hay una expectativa respecto de lograr algo o de no lograrla, y eso está vinculado a nuestras creencias. Estas las motivaciones, ¿qué es lo que voy a lograr yo acá? ¿Qué es lo que yo voy a aportar? ¿Cuánto me van a reconocer? ¿Cuánto bien yo me voy a sentir con una determinada situación? Después vienen las variables que tienen que ver con el estado de ánimo. Nosotros, los seres humanos, podríamos decir que tenemos como una tendencia, pero no somos parejos, no todos los días estamos iguales. Alguien podría ser tremendamente animoso y alegre, pero tener un día malo. O incluso ser animoso y alegre y durante el día tener oscilaciones dependiendo de las situaciones. Aparte que si está en una reunión gerencial no se puede estar riendo, ni tirando todo para la chacota. ¿Ya? Entonces ahí aparece también el contexto, en donde nosotros tenemos que ir identificando bien el contexto en donde se gestan ciertos tipos de comportamientos para ver si es que aplica o no aplica volver a repetir una determinada acción. ¿Ya? Las atribuciones es como el proceso a través del cual buscamos comprender las causas de las conductas de los otros. Entonces, Pedro le pegó a Juan. Yo atribuyo que Pedro estaba enojado, por eso le pegó a Juan. No creo que Pedro le vaya a pegar a Juan porque está contento. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos explicaciones, atribuimos como una causa para un determinado efecto. ¿Ya? Lo mismo puede ser, por ejemplo, respecto de las notas de los alumnos. El semestre pasado, un chiquillo se echó un ramo. Entonces, no, que me fue mal, que la cuestión, que el ramo era difícil y todo. Y no sé por qué a mí se me ocurre preguntarle, oye, pero ¿tú te conectaste a clase? Entonces me dice, no, yo me leí todos los textos, todos los libros, hice todos los trabajos. Ya, pero ¿te conectaste a clase? Entonces me dice, la verdad es que muy poco. Entonces yo dije, es probable que, y yo establecí una atribución, en donde que tú no lograste la calificación que necesitabas para pasar el ramo porque no te conectaste a clase y a lo mejor habían cosas que necesitabas entender. Entonces yo atribuyo que su fracaso respecto de esa asignatura estuvo vinculada a que él no se conectó a las clases, ¿ya? Pero porque trato de buscar una explicación. Atribuyo que una pareja tuvo una ruptura porque, no sé, uno de los dos fue infiel, hubo a lo mejor violencia, no se llevan bien, se dieron cuenta que no eran el uno para otro, pero buscamos una causa. Y también tenemos que tratar de buscar esa causa observando, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no lo observamos somos apresurados y podemos cometer un error. Y muchas veces cometer un error que puede ser grave al emitir un juicio en determinado contexto. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿Están? Mami, hay un auto. Todo claro, profe. Anda a abrir. Hay un auto. Anda a abrir. Ay. Perdón, apareció mi enano chico aquí avisando que hay un auto afuera. No, ¿no hay dudas ni consultas? De mi parte no, profe. Ya, muy bien. Entonces, chiquillos, yo voy a subir la pauta, le voy a explicar bien, bueno, en la pauta está bien descrito el trabajo y qué es lo que tienen que hacer. Voy a adjuntar el texto, vienen algunas temáticas y la idea es que ustedes, como son poquitos grupos, van a escoger 2 temas de esa pauta o de esa lista. Y esos 2 temas los vamos a planificar la próxima semana para empezar a hacer nuestras presentaciones, así como que fuese una disertación, pero en este caso va a ser una disertación virtual. ¿Ya?
O sea, nosotros podemos coger nuestros temas. Ustedes pueden escoger sus temas, pero la idea es que los temas sean vinculados a... Es que mira, déjame revisar bien los temas, porque los temas están planificados para que sea un curso entero el que haga sus disertaciones. En este caso, como el curso es chiquitito, no van a ser los 11 temas, ¿ya? Entonces la idea es que hagan por lo menos 2 temas, por lo menos la mitad de la presentación, y el resto lo tendría que realizar yo. ¿Ok? La idea es que los temas que escojan tengan como coherencia. Por ejemplo, si uno va a hablar del rol de las claves observables, la temática los 2 temas que escojan sean como similares o estén en relación, para que así ustedes mismos no se enreden al hacer esas presentaciones. Vale. Ya. Vamos entonces a quedar hasta acá con nuestra sesión. Nos vemos la próxima semana. Voy a revisar los trabajos que ustedes me envíen y yo voy a subir la otra información que les dije para poder avanzar con el otro trabajo. Y ya la próxima semana, acuérdense que yo voy a revisar el trabajo de Gustavo para ver si a su grupo le tocaría hacer una disertación o no. Y los otros 2 grupos sí partimos la sesión haciendo la presentación de sus trabajos, del sentido del trabajo vinculado a las generaciones. ¿Estamos? Profe, una consulta antes de irse allá. Respecto ya que el trabajo se puede entregar hoy día, ¿puedo enviarle otro PowerPoint corrigiendo algunos detalles? Allá, aprovechense todos, hasta hoy día a las 12 de la noche. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Qué más? Chao, profe, que le vaya muy bien. Ya, igual a ustedes. Ya, Chao, chao. profe. Gracias, profe. Chao, que esté bien. Chao, profe, Chao, profe. gracias. Chao. Belén. ¿Podría hablar un ratito con